Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a continuar con el análisis DC de los transistores de JT. Vamos a mostrar diferentes topologías y vamos a recordar un poco lo que vimos hace un par de clases. Esta sesión va a dar continuidad a las clases de electrónica análoga 1, pues dada toda la situación generada por el COVID-19 y tomando todas las medidas de prevención, vamos a continuar las clases con una modalidad virtual. En algunas sesiones voy a subirles un video en YouTube donde les voy a explicar los diferentes temas que vamos a ver. Y voy a generar una serie de ejercicios y un espacio para que ustedes me hagan preguntas o las dudas que tengan, yo se las pueda resolver, ya sea por videollamada o por chat. Bueno, para empezar vamos a calcular y vamos a retomar los temas que estábamos viendo. Vamos a calcular la corriente de base, la corriente de emisor, la corriente de colector, la tensión colector-emisor y las tensiones de base colector-emisor de un transistor que tiene una polarización DC. Para esto vamos a iniciar calculando los parámetros de este lado de acá, del lado de la entrada, y luego los vamos a relacionar con los parámetros de la salida. Listo. Para calcular la corriente de base nosotros tenemos dos opciones. Podemos tirar una sumatoria de potenciales en este lado, la cual voy a llamar 1. Entonces en 1 tenemos BCC menos la tensión en la resistencia base. Voy a organizar algo acá que me quedó mal copiado. Continuamos. La tensión en la resistencia base menos la tensión base emisor igual a 0. Ahora lo que hago es que lo expreso en términos de corriente. Entonces me queda BCC menos corriente de base por resistencia base menos tensión base emisor igual a 0. Después lo que voy a hacer es despejar la corriente de base. Entonces me queda BCC menos tensión base emisor sobre la resistencia base es igual a mi corriente de base. Y acá tengo el primer parámetro, la corriente de base. Lo voy a tachar acá. Ahora lo que voy a hacer es aprovechar la relación entre la corriente de emisor y la corriente de colector y la resistencia base. Recuerden que la corriente de emisor es muy aproximada a la corriente de colector y que esas dos corrientes van a ser igual a beta veces mi corriente base. Conociendo esto, ahora voy a calcular mis parámetros de salida, que serían esos que están acá. Para esto voy a tirar otra diferencia de potencial en este sentido, otra sumatoria de potenciales, y me quedaría de la siguiente forma. BCC menos la tensión en la resistencia de colector menos la tensión colector emisor es igual a 0. Mi objetivo acá será conocer la tensión colector emisor. Por tanto, simplemente lo que debo hacer es despejar voltaje colector emisor es igual a BCC menos tensión en la resistencia de colector. Ahora lo que voy a hacer es que voy a desplazar la tensión en la resistencia de colector en los términos que ya conozco, que es beta veces mi corriente de base. Tensión colector emisor va a ser igual a BCC menos corriente de colector por la resistencia de colector. Y la corriente de colector la puedo expresar como beta veces mi corriente de base por la resistencia de colector.
De esta manera puedo conocer la tensión colector-emisor. Lo voy a tachar acá. En este caso es muy fácil conocer cuál es cuál es la tensión en el emisor, dado que está conectado a mi referencia. Entonces mi tensión en el emisor es igual a 0. Y voy a tachar acá. Para conocer la tensión en la base, voy a hacer uso de la ecuación que dice que el voltaje base emisor es igual a la tensión en la base menos la tensión en el emisor. Como mi tensión en el emisor es igual a 0, entonces mi tensión en base va a ser igual a la tensión base emisor. Voy a tacharla acá. Para conocer la tensión en el colector, voy a aprovechar que ya conozco mi corriente en el colector y voy a decir que la corriente en el colector va a ser igual a la diferencia de potencial en este nodo menos la diferencia de potencial en este nodo sobre mi resistencia. Entonces digo, mi corriente de colector es igual a VCC menos tensión en el colector sobre mi resistencia de colector, y despejo VCC, que es el parámetro que deseo hallar. Entonces me queda corriente de colector por resistencia de colector menos VCC igual a tensión en el colector. Hago el cambio de signos, que me quedaba la tensión en el colector que estaba en negativo, y ya obtuve mi tensión en el colector. Y así obtuve todos los parámetros en DC de mi circuito. En el siguiente video les explicaré cómo calcular los parámetros cuando tenemos otra topología distinta. Muchas gracias. Continuando con nuestro procedimiento de análisis en DC, vamos a observar qué pasa cuando tenemos una topología de emisor común y ahora tenemos una resistencia del emisor. En esta topología, ahora nuestra tensión en el emisor va a ser 0 y eso va a tener unas pequeñas implicaciones. De igual forma, nuestro objetivo o lo que vamos a hacer será calcular ecuaciones que nos permitan relacionar la entrada 1 con la salida 2. Entonces vamos a calcular una sumatoria de tensiones en la entrada. Va a ser en este sentido. Quedaría VCC menos tensión en la resistencia base menos tensión base emisor menos tensión en la resistencia del emisor. Acá tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos a calcular relacionando las tensiones a la salida. Entonces tenemos VCC menos tensión en la resistencia de colector menos tensión colector emisor menos tensión en la resistencia del emisor. Observen que tanto en la ecuación que relaciona la entrada como la salida vamos a tener común la tensión en la resistencia de emisor. Ahora lo que voy a hacer es hacer uso de mi ecuación 1, es decir, de esta ecuación, para conocer o para dejar en términos de las tensiones a mi corriente de base. Para esto voy a decir VCC menos la corriente de base por la resistencia de base menos tensión base emisor. Mi tensión en la resistencia del emisor
la voy a dejar en términos de corriente. Yo podría decir corriente de emisor por resistencia de emisor es igual a mi tensión en la resistencia del emisor, pero lo que nosotros necesitamos es relacionar la corriente de base. Por tanto, voy a dejar expresada la corriente del emisor en términos de la corriente de base. Para esto voy a decir que es VCC menos corriente de base por resistencia de base menos tensión base emisor. Y ahora lo que voy a hacer es hacer uso de la relación corriente de base por beta es igual a la corriente de emisor y por resistencia del emisor igual a 0. VCC menos corriente de base factor de resistencia base más beta veces resistencia del emisor menos tensión base emisor es igual a 0. Y lo que hago es despejar mi corriente en la base. Y me queda VCC menos tensión base emisor sobre resistencia base más beta veces resistencia del emisor es igual a corriente de base. Y así conozco mi primer parámetro. Lo voy a tachar acá. Ahora voy a hacer uso de la ecuación 2 para conocer mi tensión colector emisor. Voy a bajar mi ecuación para acá. Entonces me queda VCC menos tensión en la resistencia de colector menos tensión colector emisor menos tensión en la resistencia de emisor es igual a 0. Simplemente despejo, entonces me queda voltaje colector emisor es igual a VCC menos tensión en la resistencia de colector menos tensión en la resistencia de emisor. Ahora lo que puedo hacer es dejar mi tensión colector emisor en términos que yo conozco, es decir, tensión colector emisor es igual a VCC menos corriente de colector por resistencia de colector menos corriente del emisor por resistencia de emisor. Recuerden que mi corriente de emisor es muy aproximada a mi corriente de colector y esto lo puedo expresar en términos de la corriente de base y el beta. Por tanto, mi tensión colector emisor quedaría tensión colector emisor es igual a VCC menos beta veces la corriente de base y voy a hacer factor resistencia de colector más resistencia de emisor. Así conozco otro de los parámetros, lo voy a tachar acá. Tengo tachado también conozco mi corriente de base. Para mi corriente de emisor y corriente de colector simplemente hago la relación con beta y me quedaría que corriente de emisor, que es muy aproximada a mi corriente de colector, van a ser igual a beta veces mi corriente de base. Ahora yo voy a conocer mi tensión en el colector y mi tensión en el emisor. Para mi tensión en el emisor voy a aprovechar que mi corriente en el emisor es igual a la tensión en este nodo, que es tensión emisor, menos la tensión en este nodo, que es 0, sobre resistencia de emisor.
Voy a copiar esto en la parte de abajo. Corriente de emisor es igual a tensión en el emisor menos 0 sobre resistencia de emisor. Yo ya conozco la corriente del emisor porque la tengo en términos de la corriente de base, entonces la voy a separar, la voy a reemplazar. Corriente de base por beta es igual a mi tensión en el emisor sobre RE, y lo que hago es despejar. Entonces mi tensión en el emisor va a ser igual a corriente de base por beta por resistencia de emisor. Ahora deseo calcular mi tensión en el colector. Voy a tachar esta que ya la conozco. Y para eso voy a decir que mi corriente de colector es igual a la tensión en este nodo, que es BCC, menos la tensión en este nodo, que es tensión en el colector, sobre la resistencia de colector. Y voy a pasar esta ecuación para la parte de acá para continuar. Recuerden que yo ya conozco, me permiten un segundo. Recuerden que yo ya conozco mi corriente de colector, la puedo dejar expresado en términos de la corriente de base y el beta. BCC es un parámetro que me entregan a mí, por tanto ya lo conozco, y la resistencia de colector también la conozco. Entonces me bastaría con despejar la tensión en el colector. Y así me quedaría corriente de colector por resistencia de colector menos BCC igual a menos tensión en el colector. Multiplico por menos 1 a ambos lados. Este me queda positivo, este me queda positivo y este negativo. Y así conozco mi tensión en el colector. Para conocer la tensión en la base, yo puedo calcularla de diferentes maneras. En este caso lo que voy a hacer es hacer uso de la propiedad que dice que voltaje base emisor es igual a la tensión en la base menos la tensión en el emisor. Yo ya conozco mi tensión en el emisor, que la calculé en la parte de acá abajo. Y yo conozco mi tensión base emisor, que es 0.7. Por tanto, simplemente despejo y me queda que tensión base emisor es igual a tensión base es igual a tensión base emisor más tensión en el emisor, y voy a dejar expresado la tensión del emisor en términos que yo conozco. Entonces me queda que tensión base emisor es igual a la tensión base emisor, tensión base es igual a la tensión base emisor más corriente de base por beta por resistencia del emisor. De esta manera ya conozco todos los parámetros de mi circuito.